Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Y ahora estamos aquí Entre Nos con Julio César Labrador. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de Escuela Sabática. Esta semana tocaremos ese tema sensible de la fe y las obras, la salvación y el legalismo. No te muevas y en pocos minutos tendrás los elementos necesarios para que el próximo sábado dirijas una lección ante tu clase de Escuela Sabática que glorifique a Dios y edifique a los miembros de tu iglesia. Y ahora aprovecho para recomendarte dos cosas. Número 1, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Número 2, inscríbete a nuestra lista de difusión de WhatsApp. ¿Cómo? Envíanos un mensaje con tu nombre al +1 862 588 3870 y nosotros te estaremos enviando materiales anexos. Ahora te invito a que si tienes contigo tu folleto de maestros, lo abras en la página 118, donde encontrarás un enorme título, El sábado enseñaré. De ahí vamos a extraer todos los recursos que vas a poder usar el sábado en la clase. En caso de que no tengas folleto de maestros, busca en la descripción de este video, en donde encontrarás un link que te llevará a un formato PDF con las ayudas para el maestro de esta semana. ¿Y cómo es que vamos a dar el repaso este sábado? Sencillo. Vamos a dividir el tiempo que te den para dar la lección, que generalmente son 30 minutos, en 4 etapas a las cuales hemos llamado Motiva, Explora, Aplica y Crea. A cada una de ellas le hemos asignado un tiempo recomendado y te pedimos que no te pases de él. Este sistema es llamado el ciclo del aprendizaje y está basado en las investigaciones de David Kolb y Roger Fry, quienes investigaron cómo aprende el cerebro humano. Nosotros en la iglesia hemos hecho ciertas adaptaciones para darte este sistema como una de las mejores herramientas que existe para edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Para estas alturas en tu vida cristiana, espero que te hayas dado cuenta de la importancia que tiene el maestro de escuela sabática. ¿Estás listo para ser un instrumento del Señor que edifique su iglesia? Entonces, comencemos. Como ya dije, la primera parte del repaso de la lección se llama Motiva. Tienes 3 minutos para captar la atención de los miembros de tu clase y para dirigirla en el proceso del aprendizaje. ¿De dónde podemos extraer elementos para realizar Motiva? Muy sencillo. Ahí en la página 118, debajo del sábado enseñaré, encontrarás 2 títulos que te van a ayudar con su contenido. El primero de ellos es la reseña y el segundo, los objetivos del maestro. Los estudios han demostrado que para que el cerebro se predisponga a aprender, necesita ver la trascendencia que tiene algo para el logro de sus objetivos. Válete de esto para decirle a los miembros de tu clase por qué es importante esta lección para ellos. Yo lo haría diciendo algo como lo siguiente. Una persona que de verdad quiere ser salvo necesita saber con claridad el papel de las buenas obras en el plan de redención. En esta lección nos encargaremos de eso. Diciendo esto nada más, el cerebro de tus alumnos estará ansioso por continuar con el repaso. Y si lo has notado, ni siquiera te tomaste 30 segundos de los 3 minutos que te recomendamos. Pasemos ahora a la segunda sección del repaso de la lección. La hemos llamado Explora y puedes dedicarle hasta 15 minutos. ¿En qué consiste esta sección? Muy sencillo. Vamos a repasar con los miembros de la clase los 3 puntos más importantes de lo que ellos estudiaron esta semana. Permíteme remarcar la expresión repasar. No se trata de estudiar de nuevo. ¿Y cómo nosotros podemos escoger esos 3 puntos que son fundamentales para repasarlos en esta sección? Muy sencillo. Utiliza para esto el comentario que para esta lección va de la página 118 a la 121 del folleto de maestros.
Aquí te dejo los puntos que yo escogí para que te sirvan de ejemplo. Al punto número 1 lo hemos llamado la fe y las buenas obras. Es más o menos claro para nosotros que la salvación es por gracia, es decir, como un regalo divino que se recibe por fe. Sin embargo, la historia del cristianismo nos ha demostrado que ha existido un enorme debate con respecto al papel de las obras en el plan de salvación. Por favor, lee con tu clase Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 y luego pregúntales, ¿qué diferencias encuentran ellos entre las obras del versículo 9 y las buenas obras del versículo 10? Personalmente creo que la respuesta a esta pregunta es la más importante del estudio de la lección de esta semana y una de las más trascendentales en cuanto a la salvación y la edificación del carácter. En caso de que tus alumnos no las incluyan en sus respuestas a la pregunta, me gustaría que tú las remarcaras para que les quede completamente claro. En primera instancia, toquemos el aspecto gramatical. Una cosa es que no somos salvos por obras y otra es que fuimos creados para buenas obras. Estas dos preposiciones, la palabra por y la expresión para, marcan una diferencia enorme. Definitivamente las obras no tienen ningún valor redentor. No nos da ningún tipo de estatus adicional delante de Dios, ni le proporciona nada a lo que la gracia divina ya nos ha dado. Es por eso que no somos salvos por nuestras obras, sino por lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Por otro lado, sí fuimos creados para hacer buenas obras. Es decir, una vez he sido redimido o salvado al aceptar a Cristo, las buenas obras son el resultado natural. Pero te preguntarás, ¿y en qué parte del versículo nos dice que cuando somos redimidos es que hacemos buenas obras? Pues verás, la expresión creados en Cristo Jesús no nos está hablando de una creación natural que viene en el caso humano en el momento del nacimiento. Esta expresión nos hace pensar en una creación espiritual que ocurre en el nuevo nacimiento que viene a través de la conversión. Así que somos hechos nuevas criaturas para buenas obras. Y el segundo aspecto para que hagamos la diferencia entre las obras del versículo 9 con las del versículo 10 de Efesios capítulo 2 es un asunto de conceptos. Para Pablo, las obras del versículo 9 son otra forma a lo que él le llama las obras de la ley. Gálatas 2:16 y Romanos 3:28 son un buen ejemplo de esto. Para él, las obras de la ley son, en primer lugar, la circuncisión y en segunda instancia, cualquier acto de obediencia que yo quiera realizar para ganarme la salvación. Por otro lado, las buenas obras del versículo 10 son actos de amor y de misericordia que yo debo realizar en 4 direcciones. Número 1, debo amar y servir a Dios. Número 2, debo amar y servir a mi prójimo. En tercer lugar, debo amarme y cuidarme a mí mismo. Y en última instancia, debo amar y cuidar del resto de la creación. Si el pecado logró desviarme de ese camino, una vez soy hecho una nueva criatura en Cristo Jesús, pues vuelvo al camino para el cual fui creado y al fin y al cabo Jesús también siguió ese camino. En conclusión, no somos salvos por acciones legalistas, somos salvos por gracia. Y una vez en el terreno de la gracia, de manera natural, debo servir y ayudar a los demás. Y esto es el modo de vivir el Evangelio. Pasemos ahora al punto número 2 de Explora, nuestra humanidad común. Recalca ante tu clase que nosotros como raza humana tenemos 4 cosas que nos son comunes a todos. Reparte entre tu clase los siguientes versículos para leer después de que hagas la pregunta, ¿cuáles son estos 4 aspectos comunes?
Los textos para leer son Hechos 17:26, Romanos 3:23, Juan 3:16 y Gálatas capítulo 3 versículos 27 y 28. La respuesta a esta pregunta es que tenemos un origen común. Fuimos creados por Dios y de una sangre Él hizo todos los linajes. Número 2, tenemos una pecaminosidad común. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Número 3, tenemos un plan de salvación común. Creer en el unigénito Hijo de Dios. Y número 4, tenemos un estatus común porque para Dios no hay diferencia entre ninguno de nosotros. Y basado en este último aspecto, el autor de la lección elabora un interesante argumento y es el que todos somos iguales. No importa si algunos de nosotros hayan caído en desgracia, en necesidad o estén en vulnerabilidad. El hecho de que todos seamos hijos de Dios requiere que nos cuidemos sin distinciones los unos de los otros. Y esto es un modo de vivir el Evangelio. Finalmente llegamos al tercer aspecto de Explora, el Evangelio eterno. Y es que este término encierra lo que tiene que ver con nuestra misión como remanente y demarca la manera en que nosotros debemos vivir. El autor de la lección asegura que hay 3 términos que están estrechamente relacionados en el mensaje del primer ángel con el servicio a los necesitados: juicio, adoración y creación. Lee con tu clase Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7 y traten de identificar estos 3 conceptos. El primero de ellos se hace evidente en el momento de anunciar la hora del juicio. Recordemos que un juicio no es otra cosa que hacer justicia y para los autores de esta lección esto es un sinónimo de servir a los necesitados y vulnerables. Por otra parte, la adoración también es clara en el imperativo de adorar al Creador. Recuerden que en lecciones pasadas hemos estado analizando el hecho de que la adoración que Dios prefiere por encima de los meros ritos religiosos es que nosotros ayudemos al huérfano, a la viuda y en general a todos los necesitados. Finalmente, el término creación está implícito en la expresión el que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Para este punto, el autor de la lección elabora su argumento basándose en los puntos que vimos anteriormente. Número 1, que fuimos creados para amar y cuidar de toda la creación. Y número 2, que como familia humana ante Dios todos somos iguales. Por lo tanto, debemos cuidarnos los unos a los otros y esto es un modo de vivir el Evangelio. Y ahora entramos a Aplica, la sección más importante en términos de participación. Tienes tan solo 10 minutos para ella, pero si logras añadirle más tiempo, sería fenomenal. Recuerda nuestro eslogan: en esta parte nosotros debemos hablar poco y lograr que los miembros de nuestra clase participen mucho. Te preguntarás, ¿por qué tanto énfasis en esto de la participación? Pues bien, para que se logre realizar correctamente el aprendizaje, nosotros debemos llevar los términos, la teoría, a la práctica. Y como en un repaso como esto, que es tan corto, es prácticamente imposible, tenemos que echar mano de las simulaciones. ¿En qué consisten las simulaciones? Sencillamente en que tú haces preguntas que plantean ciertos escenarios hipotéticos a los cuales tus alumnos se sientan abocados a responder. ¿De dónde podemos nosotros sacar esas preguntas que nos ayuden a plantear esos escenarios? Tenemos 3 lugares. Número 1, cada viernes hay una parte al final en la lección que son las preguntas para dialogar. También en el folleto de maestros tú encontrarás una sección que se llama Aplicación a la vida, que para esta lección está en la página 121. Pero el terreno más fértil, la mina, la beta más importante de la cual podemos extraer este tipo de preguntas, es tu propia mente dirigida por el Espíritu Santo. Aquí te dejo algunas preguntas
que te pueden servir como ejemplo para esta sección. Número 1, cuando ayudamos a los demás, ¿cómo podemos resistir la tentación de pensar de que eso que hacemos nos hace mejores o nos permite ganar méritos delante de Dios? Número 2, ¿para qué me sirve a la hora de ayudar a otros recordar que todos compartimos el mismo origen, pecaminosidad, plan de salvación y estatus? Y número 3, ¿qué cosas puedo hacer a la hora de servir a los necesitados para poder compartir con ellos la esperanza y las advertencias que están en el mensaje de los 3 ángeles? Pasamos ahora a la sección final de nuestro repaso de la lección. Se llama Crea y consiste en que en 2 minutos dejemos una tarea desafiante para que nuestros alumnos realicen en sus casas. La que yo recomendaría sería la siguiente: pídeles que esta semana realicen una obra de misericordia anónima, que después de realizarla vayan a algún lugar y tomen un trozo de papel y escriban un párrafo en el cual digan por qué esa buena acción no les permite ganar méritos delante de Dios. A la semana siguiente, cuando vengan al repaso de la lección, dales tú como maestro un trozo de papel con el siguiente mensaje escrito: aunque nuestras buenas obras no nos ganan la salvación, sí son una evidencia de que ya la hemos recibido. Termina ahora el repaso concluyendo la lección con una frase sencilla y elegante. Diles algo así: no somos salvos por obras, sino para buenas obras. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Esperamos que nuestras herramientas sean útiles a la hora de edificar el carácter de tu clase. Recuerda, conéctate compartiendo esperanza, porque Cristo viene pronto y nos vemos la próxima semana.